Concepto y acepciones de derecho. El derecho es el conjunto de normas jurídicas creadas por el Estado para regular la conducta externa de los hombres, y en caso de que se incumpla alguna de sus partes, una sanción judicial estará prevista como castigo. El derecho constituye el orden normativo e institucional y está basado en postulados de justicia. La base del derecho son las relaciones sociales que determinan su carácter y contenido. Sus diferentes acepciones son: el derecho natural. El derecho natural es válido en sí mismo ya que atiende a su valor formal sin tomar la justicia o injusticia en su contenido. El origen del derecho natural viene dado por la naturaleza o la razón, aunque en la antigüedad también se creía que venía otorgado por Dios. Derecho positivo. Son las normas en las que su aplicación se sitúa en un tiempo y lugar determinado. La vigencia es puramente formal, ya que el Estado es el que regula las reglas jurídicas, la jurisprudencia o las reglas legislativas que él mismo sanciona. Derecho vigente. El derecho vigente constituye las normas que se atribuyen a un país en una época determinada, donde existe una facultad de autoridad para declararlas como obligatorias atendiendo a ese periodo de vigencia. Las normas entran en vigencia el primer día que se publican y se modifican a través de derogaciones. Las derogaciones suceden cuando la ley pierde parcialmente su vigencia y las abrogaciones cuando las leyes adquieren su vigencia. Una frase que representa muy bien estas dos últimas acepciones es: todo derecho vigente es positivo, pero no todo derecho positivo es vigente. Derecho no vigente. Es lo contrario al derecho vigente, ya que son normas que alguna vez fueron vigentes, pero en la actualidad ya no valen y no tienen vida, por lo tanto no son vigentes. El hombre y sociedad. El hombre es un ser social. Siempre a vivir en una sociedad como hecho natural. Un hombre no puede nacer fuera de la sociedad. Una vez nacido, hay que comprender la importancia que el aprendizaje de costumbres, de modos de comportarse, de relacionarse y comunicarse tiene para todo ser humano. Desde los primeros meses de vida, todo ello forma un conjunto de pautas y patrones de conducta social, sin los cuales se podría ser reducidos a una condición diferente a la que actualmente entendemos como humana. La vida humana es vida social. La evolución supone un paso de lo simple a lo complejo, de lo único a lo plural, una tendencia de agresión inscrita a la lógica de la vida. Esta agresión cumple un papel adaptador que aumenta las posibilidades de sobrevivir y multiplicarse. Algunas especies que han sobrevivido lo han conseguido mediante su sociabilidad, lo cual aumenta al acercarnos al hombre, el cual necesita el aprendizaje de socialización para un despliegue ideológico normal. El hombre, como especie débil, en sí, ha sobrevivido en una virtud de su carácter social, desarrollando transmisiones en una cultura que fue progresando. Así, la cultura es el ambiente artificial creado por el hombre. El hombre no solo crea, sino también fabrica de una manera más compleja que las otras especies por medio de su cerebro y su prensilidad de sus manos. Normas de conducta. Norma moral. Pautas que regulan la conducta de las personas y también los pensamientos orientados por un criterio de lo justo o injusto, bueno o malo. Está, por tanto, ligada al dominio interior de cada persona, a sus convicciones personales. Son unilaterales, ya que solo se establecen deberes de comportarse moralmente, y no el derecho a exigirle a otra persona. La norma moral nace del mismo individuo, autonomía, que por convicciones se siente obligado a actuar de determinada manera. La acción cumplida de acuerdo a la moral es valorada internamente, en el fuero mínimo. La finalidad de estas normas es la perfección individual, que el ser humano sea mejor persona. Norma religiosa. Tiene un origen en una divinidad, y es este quien las impone al hombre. Su finalidad es la perfección espiritual del individuo a través de la creencia en su superior. A diferencia de otras normas, la religiosa no se impone ni exige castigo terrenal concreto si no se les cumple. Solo depende de la convicción y de la creencia de Dios o dioses. Las conductas permitidas, exigidas y prohibidas por las normas religiosas están escritas o señaladas por Dios. Norma social. Regulan la cortesía, las buenas costumbres de una sociedad determinada. Su finalidad es lograr una convivencia pacífica. No son impuestas por el Estado, sino por la sociedad. Las sanciones, en caso de incumplimiento, serán crítica social o burla. Norma jurídica. Son reglas de comportamiento que determinan un mandato, creando derechos y deberes colectivos. Incluso pueden hacerse cumplir por la fuerza.
A diferencia del resto de las normas, las jurídicas surgen de los órganos del Estado a través del proceso de elaboración preestablecidos. Las características de las normas: autonomía y heteronomía. La autonomía es propia de las normas morales y es el modo en que actúa el sujeto según su libertad. En el caso de la heteronomía, hace referencia a que el sujeto que emite la norma no es el mismo que debe acatarla. Así, establece obligaciones que el individuo debe cumplir esté o no de acuerdo con estas. Las normas jurídicas, religiosas y sociales se encuentran dentro de la característica heteronómica. Unilateralidad y bilateralidad. Las normas que son unilaterales deben ser aceptadas por los individuos estén o no de acuerdo con ellas. En este caso describe las normas sociales, religiosas y morales. La condición de bilateralidad es propia de las normas jurídicas y se refiere a aquellas normas donde una de las partes tiene una facultad mientras que la otra tiene una obligación. Exterioridad e interioridad. A la condición de exterioridad le interesa el comportamiento exterior de la conducta humana. Básicamente, las normas que cumplen con esta condición son las normas jurídicas y sociales. En el caso de la condición de interioridad, estas regulan el comportamiento de las personas. Hacen foco en las intenciones internas de cada individuo. Esta característica de las normas es propia de las normas religiosas y morales. Coercible e incoercible. Puede acudir a la obligatoriedad de su cumplimiento. Las normas que se caracterizan por su condición coerciva son las normas jurídicas, mientras que los otros tres tipos de normas son incoercibles. Características de la ley: general, abstracta y obligatoria. Generales. Implica que son aplicables a todos aquellos individuos que presenten la condición determinada en ellas mismas. Abstractas. Se dice que las leyes son abstractas porque aplican todos aquellos casos que recaigan sobre los supuestos determinados en las normas, lo que implica un número de casos no establecidos ni particularizados. Obligatorias. Con respecto a su obligatoriedad, esto implica que todas y cada una de las personas deben de respetar y cumplir las leyes, incluso cuando éstas estén en contra de la propia voluntad. Imperatividad. Característica que surge del hecho de que la norma obliga o manda su cumplimiento, con ella o no. Supuesto o hipótesis. Se define como hipótesis a una suposición la cual se realiza a partir de diversos hechos que son verificados, mientras que se define como supuesto a algo que se puede expresar pero que no se encuentra totalmente verificado o afirmado. Consecuencia o disposición. Es el acto resultante de aquellas situaciones jurídicas reconocidas por las normas, las cuales sobreviven en una virtud de la realización de los distintos supuestos complementos en ella. Funciones del derecho. Resolución de conflictos. Los individuos y grupos tienen múltiples intereses que pueden ser tanto coincidentes como discrepantes. El derecho busca prevenir los conflictos y resolverlos una vez ocurridos. En esta función de resolver conflictos, cabe distinguir dos situaciones: la represión de los comportamientos desviados y la resolución de los conflictos de interés. La represión es propia del derecho penal, en tanto que la resolución de los conflictos de interés aparece en el ámbito del derecho civil y el derecho privado en general. Reguladora. Es cuando el derecho nos guía en cuanto a la competencia y nos responde el qué debemos hacer con relación a algún conflicto. Represora. Es cuando su interés se centra en los comportamientos no deseados y por tanto trata de impedir en lo posible su realización si es necesario usando la fuerza. Orientadora. Dirige la conducta de los miembros del grupo social valiéndose para ello de normas y otros estándares que pueden ser vistos como mensajes destinados a influir el comportamiento humano. Con ello, también es un medio de control social que evita o limita conflictos. De integración y control social. Surge del hecho de los ordenamientos jurídicos para conseguir comportamientos que se consideran deseables. Se valen no solo por el castigo al infractor de la norma, sino también de premios o recompensas para quienes cumplan las conductas del derecho que promueve. Legitimación. El derecho busca la legitimación del poder establecido a través del consenso de la ciudadanía, no ya como reglas persuasivas, sino como un factor de convicción que pretenden lograr la adhesión de los individuos. El derecho, sus términos y su fundamento.
Sujeto. Se trata de aquel al que pueden imputársele derechos y obligaciones a través de la ley. Todas las personas, ya sean físicas o jurídicas, son sujetos. Término. El término son todas las personas, ya que son todos aquellos que están obligados a respetar la materia del sujeto o bien respetar los derechos de todas las personas. Materia. La materia es a lo que tiene derecho el sujeto, por ejemplo, el derecho a la libertad de expresión. Título. El título es la razón en cuya virtud el sujeto tiene derecho a dicha materia o bien el lugar donde está escrito el derecho que tiene el sujeto. Por ejemplo, artículo 3, párrafo 2 de la Ley Federal del Trabajo establece que no podrán establecerse condiciones que impliquen discriminación entre los trabajadores por motivo de origen étnico, género, edad, discapacidad, condición social. Fuentes del derecho. Históricas. Se refiere a todos los documentos, obras literarias, tratados científicos o testimonios de carácter jurídico o no que evidencian cómo los pueblos o comunidades se organizaban y establecían normas. Estas normas son las que ahora sirven de ejemplo para la creación de nuevas leyes. Materiales o reales. Las fuentes materiales o fuentes reales toman en cuenta la realidad social de un país o comunidad para determinar el contenido de una ley de carácter jurídico. Estas leyes o normativas pueden ser creadas a través de las autoridades u organismos autorizados para ello, como por ejemplo el Parlamento o la Asamblea del país en cuestión. En este sentido, las leyes se formulan considerando la realidad económica, política, social, cultural, histórica, religiosa, riqueza natural y geografía de un país. Formales. Son los textos y documentos en los que se recopilan las leyes o conceptos relacionados con estas, como por ejemplo la legislación y la doctrina. También lo son las costumbres y la jurisprudencia que consisten en los procesos de creación de las leyes, sus modos de empleo, alcances y funciones. Como reflexión, gracias a este bloque logramos retomar y mejorar la comprensión de cómo el concepto de derecho y de gran parte de sus subtemas que lo hacen aún más importante para una sociedad dentro de todos los aspectos en los que fuimos indagando, desde conceptos hasta las funciones que conlleva un derecho y cómo es que éste se abre hacia más puntos, como por ejemplo excepciones, normas y leyes que poco a poco íbamos desglosando y entendiendo de lo que son, de cuáles son sus funciones y también cuáles son sus características, pero sobre todo en cómo nos representa a nosotros como humanos en una sociedad. Tenemos que entender que el derecho regula el comportamiento de los integrantes de una sociedad. Por eso, aunque a veces no podemos percibirlo, este está presente diariamente en nuestra cotidianidad. El derecho se define como el conjunto de normas, ya sean jurídicas, sociales, morales o religiosas, hacen que regulen el comportamiento de los hombres en un contexto social específico en el que, dependiendo del caso, son manipuladas ya sea por una autoridad o por la comunidad. Ya para concluir, sin los derechos viviríamos en un mundo anárquico, en el cual no se respetaría ninguna persona. Por eso es tan importante nuestra vida como en la sociedad.